Hola amigos, bienvenidos a Rimble35. ¿Qué tal estáis? Bien, hoy vamos a dedicar este vídeo a uno de los poquísimos investigadores que allá por los años 70 ya vislumbraba, ya atisbaba lo que hoy muchos comienzan a entender cuando hablamos de ovnis y de extraterrestres. Que nada es lo que nos han dicho que es, ni los aliens vienen de donde dicen que vienen. Hoy vamos a homenajear a un hombre singular, de mente refinada y analítica, que sostuvo por muchos años una verdad que nadie quería admitir en su época. Nos referimos al profesor francés Jacques Vallée, astrofísico, matemático, ingeniero informático y ufólogo. Sí, dedicó todos sus conocimientos científicos a la investigación de los ovnis. Aplicó sus matemáticas para la estadística ufológica. Archivó miles y miles de casos, desde avistamientos a abducciones. Fue además gran amigo del número 1 mundial, el Dr. Joseph Allen Hynek. Aquí los podéis ver juntos. A tal punto fue popular en los años 70 Jacques Vallée que Steven Spielberg se basó en él para el personaje de Lacombe en la película Encuentros en la tercera fase. Lacombe interpretado por François Truffaut. ¿Sabéis? Después de tantos años de investigación, Vallée llegó a una serie de conclusiones sobre los ovnis que hoy vamos a compartir con todos vosotros. Porque es alucinante lo que dice este hombre. Pero veréis, antes os voy a confesar que yo, de joven, con 20 y pocos años, lo odiaba, no podía ni verlo. Jacques Vallée y sus teorías estúpidas. Solo escuchaba su nombre y ya me irritaba, me enfurecía. ¿Sabéis por qué? Porque lo que contaba chocaba contra mi visión de entonces. Yo era un firme defensor de la teoría extraterrestre, sí, que venían de otros planetas y galaxias lejanas. Tenía una visión muy platillista, así se suele decir en el argot ufológico, muy platillista. En parte esa visión era promovida también por mi querido amigo Antonio Rivera, el ufólogo pionero de la ufología aquí en España. Antonio era mi maestro y él era bastante platillista. O sea, los ovnis vienen del espacio. Yo estaba en ese ambiente, en ese discurso de entonces, y no podía mi mente abrirse a algo nuevo. Y eso que Antonio era amigo de Jacques Vallée, y me hablaba mucho de él cuando se reunían en distintos congresos, diferentes países. De hecho, Rivera mantuvo una larga correspondencia con Vallée durante años, y me decía: mira David, Vallée piensa de otra manera, hay que respetarlo. Pero para mí es muy complicada su forma de pensar, eso me decía Rivera. Yo, repito, cuando conocí a Antonio tenía 17 años, era un niño. Y claro, lógicamente lo que él decía iba a misa. Hasta que con los años me di cuenta de que lo que hablaba Vallée tenía mucho sentido y le daba un profundo significado a elementos absurdos del fenómeno ovni, elementos no resueltos hasta el día de hoy. Vamos a empezar por los 5 argumentos en contra del origen extraterrestre de los ovnis. Esto lo escribió Jacques Vallée en 1990 en el Journal of Scientific Exploration. Ahí explica las 5 razones por las que los visitantes no pueden venir de otros planetas. Punto 1. Los encuentros cercanos inexplicados son mucho más numerosos que los requeridos para cualquier estudio físico de la Tierra. Punto 2. No es probable que la estructura del cuerpo humanoide de los supuestos alienígenas se haya originado en otro planeta y no estaba biológicamente adaptado al viaje espacial. Punto número 3. El comportamiento reportado en miles de informes de abducción contradice la hipótesis de la experimentación genética o científica en seres humanos por una raza avanzada. Punto 4. La extensión del fenómeno a través de la historia humana registrada demuestra que los ovnis no son un fenómeno contemporáneo. Punto 5. La aparente capacidad de los ovnis para manipular el espacio y el tiempo sugiere alternativas radicalmente diferentes y más ricas. Lo que Vallée nos decía es que ni la tecnología ni las actividades de estos seres
parecen corresponder con extraterrestres llegados de otros mundos, ya que su comportamiento parece obedecer más a una especie de inducción o interferencia en la consciencia humana, como parte de un plan de aprendizaje o entrenamiento para algo. Es decir, según Vallée, existe un sistema de control por parte de una o varias inteligencias no humanas. Pero atención a lo que dice aquí, os leo. Numerosos sistemas de control están presentes en nuestro medio. Algunos naturales, como la ecología, los cambios climáticos o la demografía. Otros de naturaleza social, como el proceso de educación superior. Otros, finalmente, tienen origen humano, como los mecanismos de control de actitud de cohetes o satélites y también el humilde termostato en la pared de su departamento. Suponiendo que el fenómeno ovni sea un sistema de control, ¿es posible testearlo para determinar si es natural o artificial, abierto o cerrado? Los ocupantes de los ovnis, descritos por los testigos de encuentros cercanos, son conocidos bajo múltiples denominaciones: ufonautas, visitantes, humanoides, operadores. No cesaron jamás de comportarse de la manera absurda que tendrían los actores de producciones hollywoodienses de serie B, sin dar jamás la menor indicación de que su presencia aquí, en nuestro mundo, respondía a algún tipo de programa sistemático. Peor aún, el examen de más de 1 millar de casos de secuestro no permitió detectar la más mínima estructura que podría hacer pensar en una exploración de la Tierra por parte de extraterrestres. La tecnología de estas criaturas no es más que un simulacro de muy mala calidad y además completamente sobrepasado a la vez sobre el plano biológico y técnico. Porque es evidente que la verdadera razón de su furtividad y de lo absurdo de su comportamiento sigue siendo incomprensible. ¿No deberíamos nosotros comenzar a preguntarnos si no es porque nuestras ideas respecto a ellos fallan ya desde antes de empezar a estudiar todo esto? Preguntémonos lo que significa extraterrestre para la mayoría de los ufólogos clásicos. Hoy todavía la aceptación más popular se sitúa al nivel más elemental. Los ovnis son naves de una civilización originaria de otro planeta y sus pilotos son criaturas humanoides con ojos enormes, habitualmente denominados grises, aparecidos a partir de 1947, luego de la observación de Kenneth Arnold. Estos humanoides vendrían a la Tierra para recoger minerales o materias orgánicas y procederían a secuestrar personas para efectuar experiencias genéticas. Pero el origen de los ovnis podría situarse en una realidad multidimensional, en la que nuestro continuum espacio-tiempo no sería más que un subconjunto. Claro, en esta parte, Jacques Vallée comenta que cada vez que él comentaba su hipótesis de que no venían del espacio, sino que eran multidimensionales, los ufólogos o se reían o se enfadaban, se ofendían. Lo recibían como una afrenta, porque necesitaban integrar su origen en su propio sistema de referencia de la realidad. Y eso es justo lo que me pasó a mí cuando era un jovencito. Rechazaba las teorías de Vallée porque me rompían los esquemas de mi visión de entonces. Fijaos, Vallée nos habla de una inteligencia que se adapta a la mentalidad de los testigos. ¿Os acordáis de la oleada de 1896-1897? Mítica, los más forofos de este canal lo conoceréis, esta oleada que sucedió en Estados Unidos y otras partes del mundo. Aparecían aeronaves que realizaban proezas aéreas imposibles, pero presentaban esos objetos componentes rudimentarios de la época. Aquí los podéis ver, objetos como dirigibles aerostáticos, con aspas, hélices. Bueno, tremendo. En 1947 surgieron ya los clásicos platillos volantes, pero hasta día de hoy el fenómeno parece adaptarse a la mentalidad de cada época. Fijaos, aquí Vallée dice que intentó desligarse de la versión extraterrestre y que luego la gente malinterpretó muchísimas cosas. Os leo. Con el paso de los años, mi persistente rechazo a asociarme a cualquier coalición de ese tipo condujo inevitablemente a confusiones lamentables y ha contribuido a que me sea atribuido al mismo tiempo ciertas teorías absurdas que yo no expresé jamás. Por ejemplo, cuando sugerí que el fenómeno ovni podía ser parcialmente de origen psíquico,
se dedujo que yo consideraba que los testigos eran víctimas de ilusiones y que los objetos no presentaban la más mínima realidad física, cosa que no dije jamás, ni escribí y ni siquiera pensé. Más tarde, mi observación de que ciertos casos habían sido manipulados por algunas sectas, muchas veces con la complicidad de servicios de información, fue interpretado como que había renegado mis primeros escritos y consideraba actualmente los platillos voladores como armas secretas o instrumentos de engaño de origen puramente terrestre, cuando jamás había dicho semejante cosa. Para terminar de una vez por todas con este tema, me veo obligado a reafirmar aquí mis convicciones, que son perfectamente coherentes con todo lo que he escrito anteriormente. El fenómeno ovni existe. Ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia. Es de naturaleza física y la ciencia actual no es capaz de explicarlo. Corresponde a un nivel de conciencia que nosotros no hemos alcanzado todavía. Es capaz de manipular las dimensiones temporales y espaciales que conocemos y afecta nuestro propio nivel de conciencia de una manera incomprensible, comportándose globalmente como lo haría un sistema de control. Capaz de manipular nuestra conciencia con métodos desconocidos, se acompaña además de otros efectos que podemos calificar de paranormales. Pero, como mi colega Allen Hynek, estoy convencido que la ciencia de los siglos venideros terminará por explicarlos. Estructurando nuestras creencias religiosas y nuestros conceptos del universo, este fenómeno ha ejercido también una influencia importante en numerosas tradiciones mitológicas. Es posible que nos engañe el fenómeno utilizando múltiples disfraces bajo los que se presenta nuestra mirada, tomando diversos rostros en diferentes culturas, divinos entre los primeros hebreos o los habitantes de Mesopotamia, farfadets, que son pequeños demonios maliciosos como gnomos, para los cronistas de la Edad Media, bajo la forma de demonios en la época de la Inquisición. Para nuestros abuelos, hacia fines del siglo XIX, puede haber adoptado el aspecto de fantasmas o de golpes en los muros, o el de la muy Santa Virgen para los creyentes. En nuestra época tecnológica, ha tomado el aspecto de astronautas vestidos con trajes espaciales. Esta es la visión de este hombre singular, Jacques Vallée, y su teoría del sistema de control. ¿Qué pensáis de esto, amigos? Bastante interesante, ¿verdad? Que ya hablara este hombre de estas cuestiones y con estos conceptos avanzados en los años 70. Tremendo. Si os interesa el tema, vamos a ampliar muchísimo más sobre la singular visión de Jacques Vallée. Este vídeo de hoy ha pretendido al mismo tiempo ser un homenaje a su visión y a su persona. Un abrazo para todos, amigos, y recordad, si os interesa el tema, hacedmelo saber. Por supuesto, vamos a sacar muchas más conclusiones, porque lo que cuenta este hombre es sin duda muy acertado si tenemos en cuenta todos y cada uno de los aspectos del fenómeno ovni. Absurdo y complejísimo al mismo tiempo.